Hoy hablaremos de las reacciones acopladas en el metabolismo celular. El metabolismo celular es una red de reacciones que se pueden clasificar en dos grandes tipos. Las reacciones catabólicas, en las que ocurre una degradación de las macromoléculas en moléculas más sencillas, y las reacciones anabólicas, en las que a partir de precursores, moléculas sencillas, podemos sintetizar macromoléculas. Para poder caracterizar las reacciones acopladas, vamos a recordar las funciones de estado termodinámicas, la entalpía, la entropía, el delta S, y especialmente el delta G, que es la energía libre de Gibbs. Esta energía libre de Gibbs es la energía que un sistema utiliza en trabajo. Bueno, existen dos convenciones que nosotros vamos a aplicar para poder caracterizar a las reacciones acopladas. Y las convenciones son que el delta G, cuando es menor que 0, es decir, que tiende a un mínimo, eso significa que la reacción es factible y que corresponde a una reacción exergónica. Y cuando el delta G es mayor que 0, la reacción no es factible tal como está escrita y corresponde a reacciones endergónicas. Por lo tanto, diremos que un delta G 0, es decir, en condiciones estándar, cuando tiene un signo negativo, corresponde a una reacción exergónica que se produce espontáneamente en la dirección en que se encuentra escrita y que es una reacción donde se libera energía. Cuando tengamos un delta G0 positivo, significa que estamos hablando de reacciones endergónicas que no se producen en la forma que están escritas y que para que ocurran se debe absorber energía. Veamos algunos ejemplos para explicar de qué se tratan las reacciones acopladas. En el primer esquema vemos que los reactantes son AH más BOH. Ellos reaccionan a través de una reacción de condensación con la liberación de una molécula de agua y se produce AB. Pero esta reacción energéticamente es desfavorable, es decir, tiene un delta G positivo. Por el contrario, cuando AB se hidroliza, es decir, ingresa agua y se rompe este enlace y se forma nuevamente AH y BOH, esta es una reacción energéticamente favorable, es decir, con un delta G negativo. Pero nosotros necesitamos formar este compuesto, A unido con B. Por lo tanto, debemos buscar un mecanismo que nos dé condiciones termodinámicamente favorables. Entonces, aquí en el esquema 2 hay una propuesta. BOH, el reactante BOH, a través de una reacción de activación, reacciona con el ATP, que se transforma en ADP, y que le transfiere un fosfato a la molécula B, dejándola en un estado activado. En una segunda etapa, esta molécula activada reacciona con AH, libera el fosfato y forma finalmente el compuesto que estamos necesitando, A unido con B. El esquema anterior lo podemos representar a través de ecuaciones. Aquí está la ecuación 1, BOH más ATP va a dar un intermediario más ADP. La ecuación 2, AH más BOPO3 menos 2, ese sería el intermediario, va a producir AB más fosfato inorgánico. El resultado neto, por lo tanto, es que BOH más AH más ATP va a producir AB, que es el producto que nos interesa,
más ADP más PI. O como se expresa comúnmente en bioquímica, BOH más AH, una flecha recta hacia la producción de AP y paralelamente con eso la participación de la hidrólisis del ATP, lo que se representa con esta flecha curva, ATP se hidroliza a ADP más PI. Más ejemplos. A para dar B tiene un delta G de 4 kilocalorías por mol. Eso significa que esta reacción no ocurre de izquierda a derecha, dado el signo positivo de su delta G. Pero si lo asociamos a la reacción de hidrólisis del ATP, veamos qué sucede. A para dar B tiene un delta G de 4 kilocalorías por mol. La hidrólisis del ATP, ATP más agua, produce ADP más PI más protones con un delta G de menos 7,3 kilocalorías por mol. Si sumamos ambas ecuaciones, es decir, sumamos todos los reactantes, ponemos la flecha y todos los productos, nos va a quedar A más ATP más agua, flecha, B más ADP más PI más protones, sumar los delta G0 es igual a menos 3,3 kilocalorías por mol. Es decir, la reacción sí ocurre. Me refiero a que A se transforma en B, pero siempre que se asocie a la hidrólisis del ATP. Ahora, ¿qué es el ATP? El ATP es el principal compuesto intermediario o portador de energía. Es un nucleótido. Eso quiere decir que está formado por una base nitrogenada, un azúcar y 3 grupos fosfato. Ahora, el ATP tiene una posición intermedia respecto a la energía. Es decir, existen fosfatos de alta energía y de baja energía, y el ATP está aproximadamente al centro. Por lo tanto, él puede cumplir una función importante en la transferencia de energía. Veamos ahora un ejemplo de reacción acoplada a la síntesis de ATP. Bueno, la donación directa de un grupo fosfato desde el fosfonolpiruvato, su sigla PEP, al ADP es factible termodinámicamente. Aquí está la ecuación 1. PEP más agua produce piruvato más fosfato inorgánico con un delta G en kilojoule por mol de menos 61,9. Esa ecuación se combina con la segunda ecuación, que es ADP más PI, para dar ATP más agua con un delta G en kilojoule por mol de 30,5. Es decir, esta ecuación no es factible. Pero al combinarse con la anterior, veamos qué sucede. Al sumar, se reducen términos semejantes a lados opuestos de la flecha y nos queda que el PEP, el fosfonolpiruvato, más el ADP producen piruvato más ATP con un menos 31,4 kJ por mol, es decir, la reacción en estas condiciones sí es factible. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de reacciones acopladas, estamos considerando 3 elementos fundamentales. Una reacción que libera energía, que se relaciona con una reacción que requiere energía a través de un intermediario común. Eso lo podríamos entender en términos generales. Las reacciones exergónicas que liberan energía se relacionan con las reacciones endergónicas que absorben energía a través del ATP, que es un transportador de energía desde los procesos celulares productores de energía a los procesos celulares que requieren energía. Bueno, con este pequeño video espero que les haya quedado claro el concepto de reacciones acopladas y su relevancia en el metabolismo celular. Cuando nos encontremos en
En clases presenciales trabajaremos la siguiente actividad. En duplas, responder las siguientes preguntas. Aplica el concepto de reacciones acopladas al proceso de fosforilación oxidativa. Utilizando el mismo concepto, explique a qué se refiere el término agente desacoplante de la fosforilación oxidativa. Complemente con la explicación de un ejemplo. Muchas gracias.